sirven los debates presidenciales? Y si llegásemos a la conclusión de que sirven para algo, ¿sería de que sirven para algo bueno o algo no tan bueno? La idea está bien, tiene su lógica, que los candidatos confronten ideas, proyectos, y para uno es útil porque permite comparar con más facilidad, como cuando uno compara mismo producto de distintas marcas en la misma góndola del supermercado. El tema es que en general tienen por lo menos tanto de show televisivo como de esgrima de ideas. Mucha gente recuerda todavía el debate de 1960 entre Nixon y Kennedy, pero no lo recuerda por nada que dijeron, lo recuerda porque Kennedy estuvo bárbaro, se veía joven, pintón, y Nixon se veía viejo, estaba mal afeitado y transpiraba a lo pavo. Obviamente no contaba con maquilladoras como las que tenemos aquí en la televisión pública. Hoy vamos a revisar la historia de los debates presidenciales en el contexto democrático, y esto es más importante de lo que parece porque es el momento en el que tenemos que recordar que todo bien con el show, pero lo que importa a la hora de poner el voto es lo racional, no lo emocional. No se trata de elegir al ganador de Gran Hermano, el que te cae mejor, el más canchero, el más piola, el más simpático. Se trata de elegir a la persona a la que consideramos objetivamente más capacitada para sacar al país de este pozo en el que nos metieron. Se trata de la persona de cuyas decisiones e indecisiones va a depender el destino de millones de argentinos y argentinas durante los próximos 4 años. Hoy vamos a hablar también de los murales de Evita en el Ministerio de Obras Públicas, hablando de racionalidad. ¿Qué racionalidad tiene pensar que demoler un edificio puede ayudar a acabar con las protestas sociales? Vamos a hablar también de la tragedia, recordar la tragedia del Ara San Juan, cuyos restos, según un expresidente que en general nos tomó bastante por tontos, no se encontraban por ningún lado porque el submarino era muy chiquito y porque el océano era muy grande. Y además vamos a conversar con alguien que nos va a ayudar a pensar bien, y nos va a explicar por qué pensar bien puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hablo del científico Diego Golombek. Este programa nos entrena para llegar en pie al final del combate. Ahora, si querés ganar, además, mira 40 años de democracia. Ya arrancamos con la frase misteriosa de hoy. Alan Longi, no digas nada porque yo estoy seguro de que esta la conoces. Si usted no entiende lo que le dicen los economistas, es porque le están mintiendo. ¿Te la acordás o no? Yo sé que la escuché, sé que es contemporánea, pero no me acuerdo de quién es. Bueno, mejor. Al final vamos a develar la incógnita. Agredir y chicanear es lo más fácil del mundo, ¿no? En particular si estás agrediendo y chicaneando a alguien que no está ahí al lado tuyo, delante tuyo. Ahora, discutir con alguien con datos fidedignos, chequeables y con argumentos que valen la pena, no es tan fácil. Yo no sé qué nos va a deparar el debate presidencial de este año, pero Alan, contanos cómo nos fue, qué pasó en el debate presidencial del 2019. Exactamente, el primero que se hace bajo una legislación, porque por ley se estableció que sean los debates presidenciales el primero, el 13 de octubre del año 2019. Ya había habido un antecedente a partir de una ONG. Recordarán, también es muy recordado ese debate que fue cara a cara, hacia un balotaje entre el entonces candidato Mauricio Macri y también candidato Daniel Scioli. Sí, luego hubo este que vos mencionabas, dos en realidad en esa ocasión, en la Universidad del Litoral y otro en la Universidad de Buenos Aires, ya con un panel mucho más amplio porque eran todos los candidatos que iban a una elección general. Muchas propuestas, muchas chicanas, muchas propuestas que no se cumplieron también, y eso todavía no hay una legislación que hable al respecto. Pero cómo se organiza el debate, cómo interviene la justicia también en esta oportunidad, lo vemos aquí. Si bien a lo largo de estos 40 años hubo programas periodísticos que produjeron cruces en televisión entre candidatos para distintos cargos eleccionarios, la organización formal de los debates presidenciales comenzó recién hace 8 años.
En nuestro país, el primer debate entre candidatos a presidente de la Nación ocurrió el 4 de octubre de 2015. Ese debate no era por ley, fue una creación de la sociedad civil. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en Argentina Debate, así se llamó, promovió el primer debate presidencial que se hizo en la Facultad de Derecho. Soñamos con que esta noche sea el mojón para una noble tradición de los argentinos. Vamos a empezar con el debate. Sí, ha sido sorteado también hasta el ingreso de cada uno de los candidatos. Todo ante escribano público. Nosotros nos corremos. Recibimos a la primera candidata. En aquella oportunidad, de los 6 candidatos en condiciones de ser elegidos, solo asistieron 5. La presencia era voluntaria y los equipos de campaña podían decidir su participación o no, de acuerdo a cada estrategia. Había una costumbre que el que iba primero no cedía terreno, pensaba que tenía más que perder que para ganar, me refiero al que iba primero en las encuestas, ¿no? Y no se hacía el debate. El candidato que aparece primero en las encuestas no encuentra mucho incentivo para ir a debatir, ¿no? Y eso tuvo que ver con que desde el 83 hasta el 2015 no hubiera debates presidenciales en la Argentina. Señoras, señores, país, aquí están los candidatos. Daniel Scioli, que no había participado del primer debate, decidió ser parte del segundo, de cara al balotaje. El cruce del entonces candidato oficialista con Mauricio Macri tuvo lugar también en la Facultad de Derecho de la UBA, el 15 de noviembre de 2015, a exactos 7 días de la votación. En 2015, entre Scioli y Macri, hubo un mano a mano lo que supuso era, en la estrategia de cada uno, ver si, contrastándola con lo que enunciaba su adversario, se sostenía el posicionamiento propio. Hay que optar un candidato a presidente Macri y otro quien le habla. Optar por 2 caminos de cara al futuro. Uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra cambiemos, que viene abajo del brazo un ajuste. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678. Después de esa experiencia del 2015, el Congreso de la Nación consideró que era mejor que el debate estuviera a cargo de la Cámara Nacional Electoral como árbitro neutral de las elecciones y no fuera iniciativa de un grupo determinado. 152 señores diputados votaron afirmativamente. Desde 2016, los debates presidenciales son obligatorios. La Cámara Nacional Electoral es el organismo responsable de establecer las reglas y garantizar la neutralidad y la igualdad para todas las partes. La ley ha querido que el debate tenga un sentido federal. Entonces, una sede tiene que ser en el interior. Nosotros también buscamos que haya cierto equilibrio político. También buscamos, como somos los árbitros de la política, buscamos que si en la ciudad de Buenos Aires hay una determinada tendencia política, el debate en el interior tenga otra tendencia política. En el debate 2019 en Santa Fe gobernaba el socialismo. Hola, muy buenas noches, país. Bienvenidos al primer debate presidencial 2019. Los tiempos que se utilizaron para la elección de 2019 se basaron en las estructuras del debate del 2015. Y en ese caso, más que una discusión entre los partidos, era una discusión de los partidos o de algunos partidos con los organizadores del debate. Los organizadores del debate querían que fuera más flexible, que hubiera más espacio para el intercambio, que hubiera más libertad de movimiento, que uno pudiera interrumpir a otro. Y algunos de los que estaban ahí sentados pretendían que la cosa fuera más rígida, en definitiva más segura, ¿no? Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo, Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente.
En octubre de 2023 se realizó el segundo debate presidencial bajo los términos de la Cámara Nacional Electoral. En esta ocasión se modificaron las reglas, permitiéndole a los candidatos una mayor interacción, con la incorporación de preguntas directas y la posibilidad de replicar en el momento cada una de las exposiciones. Vengo a plantearles un modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país. Y quiero hacerlo además con federalismo. Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te alaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos, que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de Argentina y del FMI. Tenemos a la casta empobrecedora, la que nos va a hablar de un modelo que nos hunde hace 100 años. Muchas veces se dice que en las campañas los políticos mienten y dicen cualquier cosa, pero la realidad es que si uno promete una cosa y hace otra, eso genera un costo, genera un costo, se pierde legitimidad y eso puede ser un problema. La gente se acuerda y sabe lo que está votando. En la sección que acá llamamos Coral, le preguntamos a la gente, a nuestros entrevistados, ¿para qué sirve la democracia? Obviamente hay tantas respuestas como entrevistados, pero hay una que se repite mucho, porque quizás debe ser de las más obvias, de las más claras, ¿no? Democracia significa derechos adquiridos, democracia significa derechos que sectores de la sociedad venían reclamando desde hace un montón de tiempo y que finalmente consiguieron, obtuvieron. ¿De qué derecho adquirido vamos a hablar hoy a la noche, Rocío Criado? Vamos a hablar de la patria potestad compartida que se aprobó un 25 de septiembre de 1985 y que fue una ley muy importante sobre todo para los derechos de las mujeres, ¿sí? Claro. Para igualar justamente el derecho a la patria potestad, que no era compartida. Lo que vino a hacer esta ley justamente es igualar a hombres y mujeres, a madres y padres, porque antes era solo un derecho a esta tutela de los hijos y de las hijas. Parte del patriarcado. Del padre nada más. Es decir que hace muchos años atrás las mujeres no eran consideradas a la hora de pensar la crianza, los cuidados y los derechos de sus hijas e hijas. Por eso fue una conquista muy importante para las mujeres, pero también para el concepto de responsabilidad social compartida en este sentido. De hecho, hoy, después de la reforma del Código Civil en 2014, se llama responsabilidad parental. Bueno, pudimos hablar con alguna de sus impulsoras que nos contaron cómo fue la cocina de toda esa discusión en el siguiente informe. Era un derecho largamente reclamado por las mujeres y en 1985 constituyó uno de sus primeros triunfos tras el retorno de la democracia. El 25 de septiembre de ese año se sancionó la Ley de Patria Potestad Compartida. Patria potestad es nada más ni nada menos que el poder que tienen padres y madres en relación a las determinaciones sobre los hijos. Nuestra legislación en ese momento reconocía solamente el derecho del padre. Quiere decir que si la madre no estaba de acuerdo en algo, pero el padre sí, lo que prevaliera lo del padre. ¿Por qué está usted aquí esta tarde? Porque considero imprescindible que se dicte la ley tan justa como necesaria de la patria potestad. Esa ley, que fue importante porque era muy injusto que de repente alguien se llevara a un niño fuera del país, lo privaba de su medio residencia habitual, de su familia de origen, lo separaba muchas veces de su madre, trajo cosas muy importantes. Primero, que jerarquizó la posición de la mujer en el matrimonio, a igualar más derechos, a darle el mismo ejercicio de la responsabilidad parental. Pero también fue un avance porque terminó de los últimos vestigios de desigualdad entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales. Y también porque también avanzó en el tema de filiación. Desde el momento en que tuvimos la ley compartida, madre y padre, aunque estén ellos muy peleados, respecto al hijo o a la hija, tienen que ponerse de acuerdo en qué es lo mejor para ella y decidir. No se trató de un nuevo derecho, sino de la restitución de uno que ya había sido otorgado.
La reforma constitucional de 1949 ya reconocía la igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio de la patria potestad. Pero la dictadura instaurada en 1955 abolió aquella reforma. La Ley 23.254 de 1985 recuperó este derecho. La discusión por la patria potestad fue, yo te diría, bastante tranquila, porque veníamos ya de haber tenido un proyecto de ley que lamentablemente se fue vetado. Entonces era como un tema ya más conversado en nuestra sociedad y que se veía con buenos ojos. Se pusieron siempre los mismos, mira. Hasta ahí, así como hay apellido la familia judicial, yo que también hay medio familia de opositores al progreso. Las mujeres no ganamos demasiado y los hombres van a compartir. No van a perder, van a compartir. Pero esto lo necesitamos. Yo ya me he pasado entre tantas cosas, yo he sido madre y padre, soy madre y padre. Y esto tiene que tener un valor para la sociedad. Parecería que los problemas de las mujeres no son demasiado importantes y que siempre hay algún tema más imperativo para tratar que los nuestros. Entonces me parece que esta manifestación muy chica, debo decir que me deprime ver el poco apoyo que la mayoría de las mujeres tienen en cuanto a un tema que las concierne directamente. Ahora se juntan cientos miles, hemos sido 1 millón y pico por el aborto, pero por la ley de responsabilidad parental, yo me acuerdo que éramos, no sé, habrían sido 200 cortando Callao y Rivadavia. Cuando nosotros hablamos del movimiento feminista y más en el año 83, pongámonos en contexto, tenemos que reconocer que en ese momento el movimiento estaba incipiente, no porque no existiéramos, sino porque habíamos tenido que estar con la dictadura totalmente calladas. La reforma del Código Civil perfeccionó la norma. Desde entonces, ya no se habla de patria potestad ni de tenencia, sino de derechos y deberes sobre el cuidado. Prevalece el interés de niños y niñas, y los progenitores y adoptantes tienen los mismos derechos, a la vez que se reconocen los derechos de las familias ensambladas y monoparentales. La ley de patria potestad compartida fue una conquista indispensable, un gran paso hacia la responsabilidad social compartida. Recordemos que Alfonsín en su discurso de clausura se refiere a la ley de patria potestad como la gran desconocimiento de los derechos de la mujer. Las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. No es porque él fuera feminista, era porque era un tema que estaba trabajado y que estaba consciente en nuestra sociedad. Que para mí fue una ley que luchamos mucho por ella a nivel jurídico, a nivel doctrinario, y que por suerte se convirtió en una realidad que ahora algunas de las cosas por las que peleamos ahora parecen absurdas, ¿no? Todos sabemos, y ahí sí las feministas lo sabíamos bien, que tener esta ley nos iba a permitir avanzar en otra legislación. Y la verdad que nosotros toda la legislación de familia en relación a la participación y la presencia de las mujeres era muy atrasada. Uno tiende a olvidar la infinidad de maneras de las cuales la pandemia nos complicó la vida, ¿no? Manuela Iriani, como si hubiese ocurrido hace décadas, pero en realidad pasó ayer nomás, diría un rockero. Una de las maneras en las que nos complicó la vida de forma más concreta y cotidiana es la suspensión de todo lo que era el sistema educativo. De repente todos los pibes, pibas, adolescentes, jóvenes y padres que somos responsables de estas criaturas tantas veces, no teníamos nada que hacer, estábamos en una especie de limbo y ahí
algo había que hacer porque tampoco se podía plantear la cuestión de quedarse sin clases absolutamente durante lo que le llevara al virus desaparecer, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio de Educación en esa circunstancia? Bueno, el Ministerio de Educación en ese momento lanzó lo que es el programa Seguimos Educando. Esto sucedió ahí nomás, el 16 de marzo de 2020, y se trató de una colaboración junto con Educar y con Contenidos Públicos. Como bien decías, el objetivo era poder garantizar la continuidad del sistema educativo en un momento tan complejo como la cuarentena. Lo que trataron de hacer fue, bueno, primero generar los contenidos, utilizar también contenidos. Por suerte había disponibles muchos contenidos educativos generados durante el kirchnerismo, porque si no empezar de cero también hubiese sido verdaderamente complicado, ¿no? Exactamente, había un acervo, había todo un material ya producido, a lo cual se sumó todo lo nuevo que se puso a producir, y a partir de ese momento se trabajó también, por supuesto, en la emisión a través de diferentes pantallas. Era la televisión pública, era Depor TV, era Encuentro, era Paca Paca, era Radio Nacional. Recordemos la importancia de la radioescuela en un país como el nuestro, tan amplio, en donde había lugares a los que tal vez solo esa señal de radio llegaba, y con esa señal de radio, ¿no?, todo el conocimiento, la voz, la compañía, la presencia tan perceptible del Estado en un momento tan complejo. La verdad es que fue una experiencia inédita, como casi todo lo que vivimos a través de la pandemia. Yo me acuerdo que estaba asumiendo como director de Radio Provincia de Buenos Aires y de repente nos encontramos con esto, y también obviamente compartíamos estos contenidos, ¿no? Dentro de todo eso inédito, creo que Seguimos Educando es de las experiencias más virtuosas que pudimos ver, y así nos lo cuentan algunas de sus protagonistas. El 2 de marzo de 2020, el ciclo lectivo comenzó, como todos los años, en la mayoría de los distritos. Pero esa normalidad duró poco. Es una lucha contra la propagación de un virus mortal. Trabajadores cierran uno de los mayores mercados de alimentos de la ciudad. Y la posibilidad de una pandemia puede ser real. Es un coronavirus que tiene la particularidad de que todos los seres humanos somos susceptibles. El 16 de marzo, el Ministerio de Educación informó la suspensión de las clases presenciales en todo el país. El motivo era la emergencia sanitaria y el estado de situación epidemiológica causados por el coronavirus. Ese mismo 16 de marzo, el Ministerio presentó Seguimos Educando, un sistema multiplataforma cuyo objetivo era colaborar con las condiciones para la continuidad de las actividades de enseñanza del Sistema Educativo Nacional. Seguimos Educando, que es un portal que aglutina material pedagógico, material educativo, y esto lo hemos reforzado con la Secretaría de Medios, con Radio y Televisión Pública. También hemos puesto hoy en funcionamiento una programación especial en la televisión pública que inauguramos con Rosario a las 9 de la mañana. Sí, la pandemia fue un momento rarísimo para todos. La experiencia de Seguimos Educando fue un laburo como ningún otro. Y de repente llevar la escuela a un formato audiovisual tenía un desafío enorme para nosotros, que era no mirar a los chicos y las chicas a los ojos. Voy a hacer unas inscripciones en el pizarrón para que más o menos quede claro qué es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con las migraciones, ¿no? Sí. Seguimos Educando fue la manera en que el Estado decidió asistir a la comunidad educativa durante la pandemia por COVID-19. El Ministerio de Educación de la Nación creó el portal seguimoseducando.gov.ar y a través del ENACOM, las compañías de telefonía dieron acceso sin costo a la plataforma digital. El acceso al aula costaba y entonces había que buscar distintos recursos para que los chicos se sentaran de algún modo a estudiar, a leer o a aprender. ¿Se acuerdan ustedes que ayer entonces hicimos varias maneras de poner a germinar semillas? Una fue en el frasco. Claro. Sí. Y se acuerdan que entonces pusimos un algodón húmedo. El programa incluyó la producción y emisión de programación audiovisual a través de la televisión pública y sus repetidoras, los canales Encuentro, Paca Paca y Depor TV, Radio Nacional y Contar. Hubo contenidos para todos los niveles, desde el inicial hasta los últimos años del secundario, y al mismo tiempo, se aseguró la producción y distribución de material impreso para las comunidades educativas sin acceso a Internet, priorizando a aquellas en situación de aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad social. Y voy marcando mi huella con un hilito de plata. ¿Quién es? Un caracol. Muy bien, papá. Con las calles vacías, había que
que ser parte de un proyecto que no solamente pretendía que gente mirara la tele o escuchara la radio, sino que tenían que ser chicos y que eso les sirviera en contenido educativo o los acercara a el estudio, que no era un programa cualquiera, no solamente por hacer un programa de televisión, sino por hacer un programa de televisión para los chicos con contenidos educativos, en un contexto de pandemia. Vos estás en casa, la maestra en la radio. Y nos encontramos todos y todas porque seguimos educando. Oh, hijita, buen día. Así que la cotidianidad era subirme al auto con las calles vacías, dejar a mi hija de 3 años en casa y sentir un poco de tristeza por lo que estaba pasando y un poco de libertad por tener la gran suerte de estar pudiendo hacer lo que estaba haciendo. Esa tierra de información estaba plagada de volcanes, esos volcanes estaban todos activos. Tener presente todo el tiempo quién es, o esa idea que tenés de quien te está escuchando, que eran esos niños, niñas, y en algunos casos adolescentes. Una pregunta para abordar el mundo. 2 disciplinas que amplían nuestras miradas. Con vos que estás ahí, en tu casa, con los y las docentes. Y al mismo tiempo saber que esa cosa chiquita y como artesanal que hacemos los docentes en el aula todos los días iba a amplificarse por todo el país. Tratar de ayudar a esos docentes, cómo transmitirles cosas a los chicos, pero de qué modo hacerlo radial o televisivo. 9 de la mañana a nivel inicial, 10 de la mañana primer grado, 11 segundo y tercero, 14 cuarto y quinto grado, las 15 sexto y séptimo, las 16 secundaria básica, las 17 secundaria orientado y ahora lengua y literatura una vez más con Juan Francisco Moretti. Juan, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, Gonzalo. ¿Vos cómo estás? Bien, voy a aprender a los golpes. Todo esto tiene que ver, y acá viene de donde vamos a tomar para continuar, con el uso de la lengua. Fue una política pública que buscó poner a la educación en el centro y que la educación estuvo en el centro en un lugar que son los medios de comunicación en donde en general estamos muy lejos de eso. Como lo que pasaba en la televisión, lo que pasaba en la radio, era algo como bastante disruptivo. El proyecto se sostuvo a lo largo de 2020 y ante la incertidumbre acerca del fin de la pandemia, continuó casi todo 2021. La respuesta de las familias y los docentes dejó claro que el resultado de la experiencia había sido muy positivo. Al principio el feedback empezó a existir por Instagram, por ejemplo, por redes sociales, nos escribían los chicos y las chicas que nos veían. Pero de repente lo que te agradecían en poblados lejanísimos a la ciudad de Buenos Aires o lugares con muy pocos habitantes que por ahí tenían de casualidad una radio y de repente les llegaba ese contenido, era de lo más emocionante. Escuchar incluso la evolución de esos docentes que a veces hacían de intermediarios para decirles a los chicos este contenido les va a servir, era hermoso. Y después la comunidad educativa diciendo, che, esto es un montón de material. Con esto voy a dar una clase, gracias por darnos material. A mí me escribían mis compañeros y mis compañeras, pero también docentes por redes diciendo gracias por todo este material. Esta política pública fue una respuesta rápida y eficaz que acompañó a cada una de las familias argentinas. Un trabajo muy, muy, muy difícil que seguramente muchos no valoraron lo suficiente. Era muy difícil de hacer. El equipo de Seguimos Educando fue espectacular. Desde el sonidista hasta el camarógrafo, todos estaban haciendo escuelas. Por primera vez, las familias veían lo que podía llegar a ser un contexto áulico. Lo sentíamos muy profundamente esa responsabilidad y eso hacía que fuera mucho más difícil que hacer periodismo. El 15 de noviembre de 2017 desapareció el submarino Ara San Juan con sus 44 tripulantes. Se demoró más de un año en encontrar los restos del naufragio y durante ese año ocurrieron más cosas terribles: ocultamiento de información, espionaje sobre los parientes de las víctimas. La agencia Telam nos ayuda a recordar cómo trataron
los medios durante todo ese tiempo este tsunami de aguas oscuras. 15 de noviembre de 2017. A las 7:30 de la mañana, el submarino Ara San Juan se comunica por última vez con tierra. Informan un incendio. Las horas pasan. Nadie puede volver a comunicarse. Llevaba 3 semanas navegando. Había partido de Ushuaia para una misión de patrullaje. La noticia llega a los medios 3 días después de la desaparición. Inmediatamente hace eco en todo el mundo. A submarine disappeared off Argentina. Argentina's lost submarine with 44 people aboard. El último paradero conocido del submarino fue a unos 432 kilómetros de la costa patagónica argentina. Mientras avanzan los días, los familiares le demandan al gobierno de Mauricio Macri que intensifique la búsqueda y les dé respuestas. Los diarios se detienen en presuntas pistas y hacen hincapié en el operativo con aviones, buques y hasta robots, en el que participan 10 países. Las pruebas, sin embargo, se van descartando, mientras crece la desesperación. Los especialistas advierten que la nave podía soportar unas 100 horas con oxígeno debajo del agua, lo que le daba un margen de 5 días. Finalmente, una semana más tarde, el vocero de la Armada confirma el trágico desenlace. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El país llora a los 44 tripulantes. Las noticias sobre el estado y la falta de mantenimiento del Ara San Juan toman protagonismo, pero la investigación no avanza. 1 año y 1 día después de su desaparición, finalmente la nave es encontrada por un buque norteamericano a 907 metros de profundidad. La causa en manos de la jueza federal de Caleta Olivia, abierta tras la desaparición, mientras tanto acumula 14 cuerpos, 60.000 fojas y unos 70 testimonios, hasta que todo da un giro. En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, presenta ante la Justicia Federal de Mar del Plata una denuncia por presunto espionaje ilegal realizado en 2018 durante el gobierno de Macri sobre los familiares. Quiero destacar justamente el carácter ilegal de los seguimientos que se realizaron absolutamente por fuera de cualquier manda judicial y en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. No estábamos hablando ni de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino en el Ara San Juan. La investigación judicial, que trepa rápidamente en la cadena de responsabilidades, comprobó que meses después del hundimiento se habían hecho infiltraciones, fotografías y ciberpatrullaje a las familias. Sin embargo, la Cámara Federal porteña sobreseyó el año pasado a Mauricio Macri y a los ex jefes de inteligencia. Según el fallo, las tareas de inteligencia se habían hecho por la seguridad del presidente. Paralelamente, la causa que investiga el hundimiento siguió sin ofrecer respuestas. Hasta ahora no dio a conocer con precisión lo que ocurrió ese 15 de noviembre. Según un informe elaborado por una comisión bicameral del Congreso, el submarino presentaba más de 30 fallas técnicas y llevaba 44 meses sin revisión, lo que limitaba su operatividad en aguas profundas. La comisión fue aún más terminante sobre la respuesta dada por el gobierno de Macri frente a la tragedia y lo criticó por haber intentado que el Ara San Juan pasara rápidamente al olvido. Es doctor en ciencias biológicas, es docente en las universidades de San Andrés y de Quilmes, es investigador del CONICET, es uno de los más grandes divulgadores de este país, premiado, supongo que vamos a sobrevolar eso en algún momento, y también por esas vueltas de la vida, está siendo de co-conductor de Noche de Mente acá en este canal, por lo cual prácticamente vive acá adentro en la TV pública. Gracias por atender también en este horario, Diego Golombek. Diego, ¿qué recuerdo tenés de diciembre del 83, del arranque formal de la democracia?
Yo acababa de entrar a la universidad. Yo soy ingreso 83 de la Facultad de Ciencias de la UBA, que fue un año increíble, fue un año donde todo empezaba a valer, donde nos organizábamos, donde el centro de estudiantes no era un mero símbolo, y me acuerdo de algunas cosas muy concretas. Hasta ese momento se entraba con un cupo muy restringido. Entraban, me parece que 30 pibes o algo así a biología. Y nosotros, organizándonos, no sé cómo, porque nadie tenía así experiencia, logramos que hubiera examen de ingreso, pero con cupo irrestricto. O sea, todos los que aprobaban el examen entraban, y eso fue revolucionario. Y además ya empezaba a haber una efervescencia en la universidad de profesores que estaban o volviendo o planeando volver al año siguiente. Fue algo extraordinario, realmente fue muy lindo tener 18 años en 1983. Uno tiene claro por qué las dictaduras se llevaban con la ciencia y los científicos. Uno piensa en la fuga de cerebros de la época de Onganía, uno piensa inevitablemente en la represión durante la última dictadura. Pero si tuvieses que hacer, en todo caso, una especie de gráfico para marcar los picos y valles de la relación de la ciencia con la democracia, ¿cómo viene tratando la democracia a la ciencia en estas últimas décadas? Comparativamente con la dictadura, no hay comparación realmente, porque el gobierno militar jamás entendió para qué era la ciencia. Tenía unas vagas ideas de la tecnología, pero estaba mal realmente hacia dónde querían ir, incluyendo tecnología bélica, ni siquiera en ese sentido. Ni siquiera por ahí. Así que por ahí no fuimos bien. Hubo algunos atisbos de tecnología nuclear, tal vez, que por suerte después fueron recobrados, recuperados y mejorados en la democracia. Pero tuvimos muchos hitos a lo largo de estos 40 años. Ya el comienzo, ¿no? El tener una Secretaría de Ciencia y Tecnología que no fuera un simple sello, que hubiera un Sadowski a cargo de esto, y eran los mejores, realmente. Un Sadowski, un tipo que venía del palo, que venía de investigar, de la matemática, y la matemática aplicada. No era un tipo solamente que estaba con un pizarrón y una tiza. Estaba pensando cómo eso servía al país. Y trató de estructurar lo mejor que pudo la ciencia, así como se estructuró de nuevo el CONICET, que estaba en la lona, obviamente. Primero porque muchísimos científicos se habían ido. La verdad, la proporción de científicos desaparecidos es relativamente alta para la cantidad pequeña de científicos que había. Eso, la verdad, costó mucho. Reorganizar el CONICET, democratizar las universidades, volver a los concursos, establecer laboratorios, la vuelta de científicos, cosa que Sadowski empezó a hacer realmente en el gobierno de Alfonsín. Empezaron a volver un montón de científicos. Tal vez no eran las mejores condiciones para la vuelta, porque había que empezar de nuevo. El verdadero repunte, el verdadero regreso de científicos se da a partir del siglo XXI con políticas muy sólidas. 2007-2015. Y exactamente, sí, a partir de Néstor y Cristina, con raíces, con un montón de políticas que simbólicamente y monetariamente ponen la ciencia en otro lado. Tenemos un hiato para ahí. Los 90 fueron años raros en todo sentido. Porque son, dentro de lo que es la democracia, obviamente también hay picos y valles, porque tenemos a los liberales o los neoliberales más locos del mundo, ¿no? La verdad que sí. En otros lugares, en el hemisferio norte, poca gente valora más la ciencia que los liberales, porque entienden, aunque más no sean términos de utilidades, lo que significa. Acá no. ¿Sabés que hubo en los 90 un intento, no sé si por las mejores razones, porque me parece que era un intento más proselitista, de federalizar un poco más la ciencia, que todavía es un debe. Todavía la ciencia ocurre en las grandes ciudades, en Argentina, y hay que lograr que se desparrame un poco más. Se crearon institutos en Diamante, en Anillaco se crearon institutos y resultaron buenos. El Instituto de Anillaco es un gran instituto de investigaciones de regiones áridas, y se creó por una razón obvia, ¿no? Porque lo creas ahí, por Carlos Saúl. Al mismo tiempo, algunas instituciones científicas que se crearon claramente con una misión democrática empezaron a crecer por todos lados. El equipo argentino de antropología forense, único en el mundo, nadie sabía qué hacer con esas técnicas y aplicarlas a búsquedas de la identidad. El Banco Nacional de Datos Genéticos, que se creó, pero realmente mucho más adelante empezó a tener su esplendor. O sea, que la ciencia también tuviera que ver con estos años de democracia, creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir súper orgullosos. Floreció más tarde, ¿sí? Porque realmente las técnicas más importantes de genética, de la búsqueda de abuelas, la búsqueda de identidad,
Las técnicas científicas nacieron más tarde, pero toda la búsqueda de abuelas es una búsqueda científica. Siempre se habla de que abuelas habría que darles el Premio Nobel de la Paz, y yo no estoy de acuerdo. Hay que darles el de medicina, porque lograron hacer la pregunta que sacudió a la ciencia. ¿Cómo hago para identificar un pibe si hay una generación que no está? Bueno, y eso se logró gracias a una pregunta, gracias a hacer cabeza dura y decir, se tiene que poder hacer. Después, obvio, ya pasando al siglo XXI, y es muy loco lo que pasó. Entre otras cosas, la creación de un ministerio de ciencia, que tuvo un momento en el cual desapareció y después volvió, pero simbólicamente decir que tenés un ministerio de ciencia no es cualquier cosa. Es decir, para este país, a nivel simbólico, la ciencia está al nivel de la salud, de la educación, de la economía. Por supuesto, no es tan grande, no tiene ese presupuesto, pero queremos que desde la ciencia y la tecnología se avance en el sector productivo, que el famoso triángulo de Sábato, ¿no? El Estado como organizador de política científica, el sector científico, los investigadores, las investigadoras creando conocimiento y el sector productivo demandando ese conocimiento, recién ahora estamos empezando a ver esos frutos y empieza a haber científicos que dicen, che, esto que estoy haciendo podría ser aplicable, lo podría patentar, y así puede llegar a cuestiones biotecnológicas increíbles que ocurren en Argentina, como el trigo resistente a sequía, como la creación de una vacuna realizada íntegramente en el país, que seguramente este año va a estar lista. Todo eso porque tenemos bases bastante sólidas de ciencia y escuelas que han soportado muchos vaivenes, dictaduras, democracias de distinto color y así sucesivamente. Mencionabas al pasar, digo, claro, un momento crítico fue cuando perdimos el ministerio y se convirtió en secretaría. Sí. Digo, es raro esto, digo, ¿por qué pensás que el neoliberalismo en la Argentina está tan peleado con la ciencia? ¿Simplemente por una cuestión económica, porque se supone que es guita mal gastada? ¿O hay una cuestión de una ceguera, de unas anteojeras ideológicas también? Sobre todo ignorancia, es no entender de qué se trata la ciencia. Cuando vos trabajás en un proyecto seriamente, yo en general hablo de ciencias naturales, pero se aplica a las ciencias en general, trabajás y te enfrascás en esto y lo haces bien y enseñás a tus estudiantes que además te enseñan a vos, en algún momento aparece una aplicación. Es inevitable que sea así. Por lo tanto, es una inversión pensarlo de esa manera, a largo plazo. Y muchas veces al neoliberalismo, al argentino en particular, no al internacional, el largo plazo no lo convence tanto, ¿no? Queremos rédito inmediato, a todo costo, sin importar qué dejemos en el camino. La ciencia te permite un plan de pensar a mediano y largo plazo, y los empresarios, el sector productivo que apuesta a esa ciencia, le va muy bien. Pero eso es ignorancia, eso es ceguera que no lo ve muchas veces algún neoliberalismo local, al menos, que piensa es una pérdida. De hecho, no pasó nada por cambiar el ministerio a secretaría en cuanto al funcionamiento del sistema. Fue algo simbólico, fue mostrar a ciertos votantes, mirá lo que hago, estos que me gastan un montón, estos ñoquis, los pongo en secretaría. Algo absolutamente absurdo que afortunadamente después se revirtió. Y mencionaste al pasar algo sobre lo que quiero volver porque me parece importantísimo, porque la pandemia significó una enorme cantidad de cosas, en general uno tiende a pensar en términos negativos, pero si hubo un momento en lo que va de este siglo donde quedó clarísimo que la ciencia servía para algo absolutamente fundamental e irreemplazable, fue lo que hicieron los y las científicas argentinas durante la pandemia, ¿no? Fue un experimento increíble, fue una tragedia, empecemos por ahí, pero fue un experimento extraordinario en que todos los científicos y científicas teníamos una sola cosa en la cabeza: cómo desde nuestra ciencia podemos ayudar a este desastre, ayudar a la gente, ayudar a las curas, el diagnóstico, a cuestiones sociales, y Argentina no fue una excepción. Por eso pudimos tener diagnósticos enseguida. El mundo fue increíble, porque secuenciar la información genética de un virus en semanas no ocurrió nunca. Tener una vacuna disponible en los hospitales en un año no ocurrió nunca, y además de tecnologías nuevas. En Argentina tuvimos diagnósticos totalmente novedosos porque la gente se puso a pensar cómo desde mi laboratorio puedo aportar. Tuvimos algunas cuestiones de tratamiento, el suero hiperinmune también para ver qué pasaba con esto. Algunos funcionaron mejor que otros. Tuvimos los famosos barbijos CONICET, que fue la aplicación de algunos principios nanotecnológicos, o sea, la ciencia de lo más pequeñito, para protegernos un poco mejor.
mejor. Tuvimos desde la matemática modelos para entender la epidemiología, modelos para entender cómo se desparramaba el virus, dónde había que crear hospitales, dónde había de tener más alarmas que en otros lados. Nosotros en mi laboratorio, que trabaja en sueño y ritmos biológicos, empezamos a trabajar sobre los trastornos de la cuarentena en cuanto al sueño. ¿Eso es la cronobiología? La cronobiología, el estudio de por qué dormimos a cierta hora y no a otra, por qué hacemos cosas a distintas horas y, por ejemplo, por qué en la pandemia dormíamos tan raro. No en la pandemia, en la cuarentena. Todo el mundo dormía más, lo cual está bueno, ¿sí? Dormir más es necesario, pero lo hacíamos todo mucho más tarde. Entonces nos perdíamos la luz de la mañana y nos exponíamos a la luz de la noche, que es la luz mala. Por eso es que había que hacer mucha educación, contar esto, cosa que tratamos de hacer lo mejor posible, y lo mismo para las personas internadas. Si vos tenés una persona internada y su cronobiología es robusta, se cura antes. Si apagás la luz de noche, si le permitís que de día tenga luz y se exprese lo mejor que pueda en términos físicos, se cura antes. Eso fue nuestro modestísimo aporte. También el test de COVID, ¿no? Exactamente. Varios test de COVID. El de Andrea Gamarnik de la Fundación Leluar, que realmente fue algo rapidísimo, aplicó sus conocimientos en otra área y sacó un test que de pronto estaba en todos lados y era perfecto, era igual que cualquier otro. Hubo test también que se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, también en Córdoba se trabajó sobre esto. Nada, realmente fue un momento heroico en el sentido de que sabemos que el personal de salud se puso con todo con esto, el personal científico también. ¿Por qué? Porque teníamos ciencia, porque teníamos escuelas de ciencia muy sólidas que sobrevivieron a una dictadura, sobrevivieron al desfinanciamiento en algunos gobiernos democráticos y estaban ahí listos para responder a esta tragedia. Podríamos decir que quedó clarísimo, digo, para qué sirve la ciencia, cuál es la utilidad de la ciencia, pero ¿cuál sería la utilidad en todo caso de la divulgación de la ciencia? Digo, ¿por qué es importante divulgar la ciencia más allá del hecho de reconocerla, reconocer su valor? Hay muchas razones, pero yo no dividiría ciencia de contarla. Creo que Argentina, en democracia sobre todo, ya teníamos antecedentes extraordinarios en la década del 60 con de la Escuela Técnica, ponele, claro, que comenzó en Exactas por de la UBA, con el Centro Editor, con Eudeva, con unos programas realmente muy fuertes que desaparecieron completamente con las dictaduras. Y empezó a revivir esto de contar la ciencia en la democracia, porque no se puede contar la ciencia si no hay un programa de apoyo a la ciencia. ¿Sí? Hay que apoyar a la ciencia y hay que apoyarse en la ciencia para poder progresar, y eso hay que contarlo. Las razones por las cuales vos tenés que contar la ciencia son muchas. Una es justamente para contarlas, ¿sí? Para que la gente sepa lo que hacen sus científicos y científicas. El famoso ¿con tus impuestos? Sí, con tus impuestos, y muy orgullosamente, ¿sí? Porque realmente el Estado es el mayor financiador de la ciencia y hay que saber qué hacemos. También es contar lo que hacemos, es una forma de devolver esa promesa que pusieron en nosotros. También promueve vocaciones. Realmente hay evidencia de que si vos tenés programas de contar la ciencia para chicos y para jóvenes, hay más científicos y más científicas, cosa que es muy necesaria. Los pibes no saben que hay carreras científicas con ocupación plena en Argentina. Si vos estudiás geología, ciencias de la atmósfera, ingeniería, computación, ni que hablar, tenés trabajo y muy buen trabajo. Y eso hay que contarlo. Hay que contarlo en la escuela y también hay que contarlo a través de la divulgación. Y la democracia fue el mejor vehículo para contar esto. Desde la aparición de programas masivos como obviamente Científicos Industria Argentina, de el gran Adrián Paenza, y me pongo de pie, perdón si no me sigue la cámara, me pongo de pie porque hablando de Adrián hay que ponerse de pie, que se hacía acá en este canal y tuve el orgullo de participar de algunas temporadas, que fue inédito. Un programa de ciencia que medía, que la gente hacía zapping y se quedaba viendo a ver los problemas que contaba un matemático. Fue muy loco eso e hizo escuela. Obviamente, a partir de eso aparecieron varios otros programas. No solamente en TV Pública esto fue posible, sino con la aparición de señales como Encuentro, como Paca Paca, como Tec TV.
la maravilla que aún no hemos dimensionado, que fue Tecnópolis. Tecnópolis como evento masivo de contar la ciencia es único en el mundo. Realmente Tecnópolis, cual su nombre le indica, nació para contar lo que se hacía en ciencia y tecnología. ¿Cuándo nació? Cuando se apoyó a la ciencia más que nunca en los últimos 40 años justamente. Entonces, contar la ciencia viene inevitablemente de la mano de apoyar la ciencia y apoyarse en la ciencia. Hablando de cosas que habría que contar, pero imagino en este caso que te daría vergüenza contarlas, ¿qué es este premio que recibiste como divulgador y por qué muestra que existe este premio el hecho de que hay gente en el mundo que valora la ciencia y la divulgación de la ciencia? Bueno, pero justamente me parece que lo podemos contar en este mismo contexto. Tengo un gran orgullo, me dieron un premio de la UNESCO que es el Premio Internacional a la Divulgación Científica. A Adrián Paenza le dieron el Premio Internacional a la Divulgación en Matemática. Por supuesto, Adrián es un tipo extraordinario y yo creo que lo hubiera ganado en cualquier contexto pudiendo hacer su programa. Pero creo que esto marca que contamos la ciencia en un lugar que estaba receptivo para hacerlo, que nos daba apoyo para hacerlo. La aparición de Encuentro fue increíble. De nuevo, lo mismo decía de Científicos Industria Argentina. Un canal del Ministerio de Educación en ese momento, y vos decís, qué plomo, ¿quién lo va a ver? Y era maravilloso. Realmente la gente se puso a ver esos programas porque eran muy lindos. Ahí pudimos hacer Proyecto G, que todavía hoy, viajando por el país, mucha gente recuerda esas locuras que hacíamos dentro de la ciencia. Bueno, eso tuvimos el gran orgullo y fue reconocido internacionalmente. Pero yo quiero reconocer que pudimos hacerlo porque teníamos dónde hacerlo, teníamos el apoyo y teníamos todo un ecosistema que hacía de la gente quisiera verlo. Diego Golombek, muchísimas gracias por charlar con nosotros esta noche. Un placer. Volvemos. Te recuerdo que en las redes sociales de la televisión pública están todos los programas anteriores, todos los informes, todas las entrevistas, incluso en versiones más largas, porque a veces las editamos un cachito, pues si no, nos vamos de mambo. Llegó el momento de resolver la frase misteriosa de hoy. Les recuerdo cuál era. Dice, si usted no entiende lo que le dicen los economistas, es porque le están mintiendo. ¿Quién fue que dijo esta frase? No hace tanto tiempo de esto. El señor que está apareciendo ahí atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Una idea que él retomó con absoluta conciencia de Raúl Scalabrini Ortiz, que dijo exactamente, estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entienda una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es porque están tratando de robarlo. Verdades de hierro de la democracia. Vamos ahora a las fechas que nos ayudan a recordar en esta ocasión Manuela y Rocío. El 9 de abril de 2003, Vanina Correa debutó en el arco de la selección de fútbol femenino. La legendaria arquera tiene el récord de haber participado en 4 mundiales y de haber obtenido en 2006 el título de campeona sudamericana. El 5 de marzo de 2006, el músico y productor Gustavo Santaolalla recibe el premio Oscar por la banda sonora de la película Secreto en la Montaña. Al año siguiente recibe el segundo Oscar por la música original de la película Babel. El 9 de agosto del año 2017 se publica oficialmente en una revista científica del Reino Unido el hallazgo del dinosaurio más grande del mundo en la Patagonia. Estamos hablando del Patagotitan majorum. Este hallazgo sucedió muy cerquita a la localidad de La Flecha, en Chubut, y fue gracias a los investigadores del Museo de Trelew. El 29 de agosto de 2009, durante la cumbre de presidentes de UNASUR que se realizó en Bariloche, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que establecía la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, que lo que hacía era garantizar el acceso a la televisión digital abierta a más de 12.000 escuelas rurales y de frontera y a 5.000 pueblos donde no llegaba la señal. El 27 de diciembre de 1988, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una enorme celebración por los 5 años de democracia. Ante 150.000 personas tocaron Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, y al día siguiente tocarían nada más ni nada menos que Mercedes Sosa y el polaco Goyeneche.
El 21 de agosto de 2014, la película Relatos Salvajes llega a los cines de todo el país. Dirigida por Damián Cifrón, se convirtió en la película argentina más taquillera de nuestra historia, con casi 4 millones de espectadores. Además, fue candidata al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2015. Exitazo fue Relatos Salvajes, porque era un peliculón y porque también de alguna manera nos ofreció un espejo en el cual muchos creímos reconocernos acá en la sociedad argentina tan crispada durante las últimas décadas, ¿no? Esto no es una película de Damián Cifrón, esto es un modesto programa de la televisión pública, pero acá lo que tratamos de construir es un relato que sea todo lo contrario a lo salvaje, un relato más bien racional, pensado, reflexivo, en el cual la violencia no puede tener parte de ninguna manera. Por eso te invitamos a que nos reencontremos la semana que viene, porque te necesitamos a vos también para seguir contando este cuento de la democracia argentina.